Bueno, falta mucho. Ya estoy cansada pues porque además me toca estar bajando los videos y son súper pesados y incluso se demoran mucho para subirlos. Los estoy intentando subir del computador al Classroom, pero creo que voy a intentar más bien subirlos primero a YouTube y luego mandárselos por YouTube porque sí, súper complejo. Bueno, voy a ver qué hago. Cuando ustedes vean esto ya va a estar resuelto el problema. Bien, la relatividad del tiempo. Continúo, había quedado cortado, entonces listo, estaba hablando de la limitación en las fronteras. Bien, entonces están las fronteras materiales que sí pueden ser limitadas, que están limitadas pues, por la división político-administrativa de los estados. Bien, y está esa otra limitación que está relacionada con las representaciones y que son con las características o el prototipo del ser nacional, ¿cierto? Entonces, los estados-nación se dedican mucho a crear eso. En el siglo XIX ustedes pueden encontrar en la novela, especialmente, sobre todo en los cuadros de costumbres muy comunes en el romanticismo, donde crean el prototipo del colombiano, ¿cierto? Crean los tipos y costumbres. Entonces, como es un antioqueño, todas estas características que supuestamente nos describen. Bien, entonces esas son parte de, hablando de ese concepto, hace parte pues entonces como de esa limitación de la nación. Bien, ahí entonces lo que hice fue explicar qué es la nación, ¿cierto? Como comunidad política imaginada, soberana y limitada. Bueno, cuando usted mira todo eso, Benedict Anderson, entonces ahí nos queda clarito que Benedict Anderson, con esa descripción que hace, con esa conceptualización que hace, básicamente está hablando de un momento histórico y ese momento histórico solo puede ser dentro de la modernidad. Bien, ahora como les decía anteriormente, sí me voy a remitir entonces a las cuestiones históricas de cómo las condiciones de posibilidad bajo las cuales surge la nación y el nacionalismo. Bueno, dice Anderson que dichos productos, o sea, que ese producto cultural que es la nación, viene del siglo XVIII. Surge por una encrucijada de situaciones históricas, ¿cierto? No podría decirse que es lineal y causal, sino que hay un montón de situaciones que contribuyen a que se formen las naciones y los nacionalismos. Esa idea de nación, del Estado-nación, va a ser trasplantado a muchos lugares del mundo y hoy en día podría decirse que la mayor parte de los lugares del mundo están conformados por un Estado-nación. Bien. En el capítulo primero, que como les decía, Anderson habla de los orígenes culturales de la nación, él explica que la nación se da por las siguientes razones. Estoy hablando, lo que estoy diciendo se encuentra en las diapositivas. ¿Listo? No, mentiras, eso no está en las diapositivas. Ah, no, sí, sí está aquí más adelante. Es que yo casi nunca las uso. Casi nunca las uso. Tarara, ta, ta, ta. Discúlpenme. Ah, listo. Dice Anderson que en el siglo XVIII se da la aurora del nacionalismo y se da por unas razones muy claras. Ay, no, me perdí. Espérese. Ah, yo creo que es que yo no lo tengo acá, estoy inventando. Eso no lo tengo acá, eso lo tengo en mi cabeza. Ah, yo creo que sí. Mm, Bien, a ver, yo lo tengo en mi cabeza, sino que no, para no de pronto irlos a embolatar. A ver, en la Edad Media y en la Edad Moderna hay razones que mantienen a los seres humanos relativamente unidos y que los pone a pelear, a luchar o a querer un futuro en común, ¿cierto? Entonces, en la Edad Media tenemos que la Iglesia es ese factor aglutinador de los grupos sociales en Europa. Bien, recuerden que el liberalismo en resumidas cuentas y en una definición sumamente escueta, es liberar a los seres humanos, bueno, a los hombres, en ese momento liberar a los hombres de las cadenas de la religión y del Estado, pues, o de la política, de la religión y de la política. Lo primero que hace el liberalismo entonces es romper las cadenas de la religión.
más que las políticas, sino que las políticas cambian. Entonces, en ese lapso que va de lo que llamamos hoy edad moderna, ¿cierto? Que es entre el siglo XV y el siglo XVI, lo que hay es como una modificación del poder de la Iglesia Católica, no su desaparición, sino su modificación en el poder. Es decir, el liberalismo lo primero que hace es un proceso de secularización, de sometimiento a la Iglesia, a los poderes del Estado, ¿cierto? Entonces va a ser durante las monarquías nacionalistas y absolutistas del siglo XVI al siglo XVIII, donde los monarcas van a someter de alguna manera a la Iglesia y la van a controlar por medio del patronato. ¿Listo? Bien. Es decir, el rey tiene las facultades, eso lo hace el liberalismo, el rey tiene las facultades de escoger obispos, de saber, ¿cierto?, de controlar de alguna manera el poder de la Iglesia. Bien. Lo que había mantenido unidos, entonces, como les decía, a los seres humanos en la Edad Media era el amor a Dios, era todo lo religioso. Cuando o sea, la soberanía recaía sobre la Iglesia, es decir, sobre Dios o sobre la Iglesia, que era su representante en la tierra. Con la llegada del liberalismo y de las monarquías absolutistas, y también nacionalistas, porque así se les dice, o así también se consideran, el que empieza a ser el soberano es el rey, ¿cierto? Entonces los poderes del Estado recaen, todos los poderes recaen sobre el rey, como un gran soberano, ¿cierto? El rey es el Estado. Recuerden al rey Sol, pues, es el gran hombre, ¿cierto? El Leviatán, en términos de Hobbes, el gran príncipe, ¿cierto? El dueño del Estado y de todos los poderes. Entonces la soberanía recaía sobre él. De modo que la gente recurría a Dios, o sea, lo que unía a la población era la defensa por su rey, ¿cierto? Por la monarquía y por la dinastía que los reinaba. Bien. Dice Anderson entonces que una de las razones por las cuales cuando se crean los estados nacionales no tienen ningún objeto divino o providencial o un gran como fetiche o algo así súper elevado para mantenerse allí, ¿cierto? Entonces una de las cosas que crean es una alternativa que crean es esa idea de la nación. Bien, entonces Anderson habla de los orígenes dinásticos de la nación. O sea, la nación viene el día que acabamos con la religión, el día que acabamos con la monarquía, ¿cierto?, con las grandes dinastías. Entonces lo que sucede es que se tiene que buscar un cementico, algo que logre que estas personas permanezcan unidas, ¿cierto? Y entonces empieza a crear ese sentimiento o a formar esa comunidad imaginada. Acabo de resumir lo que sería ese capítulo primero, obviamente Anderson lo hace pues con mayor dedicación y con mayor seriedad de lo que yo estoy haciendo. Como les digo, si quieren se lo pueden leer, que les va a servir bastante. Bien, entonces, a ver, me devuelvo. Esos son los orígenes los orígenes culturales de la nación. Bien, hay una cuestión muy importante en la introducción de Anderson, que espero que la hayan visto y que ahorita estuve haciendo algunos guiños antes de llegar a este punto, y tiene que ver con las paradojas las paradojas de la nación y del nacionalismo. Bueno, él habla de que hay tres paradojas. La primera dice, Benedict Anderson dejará clara su posición respecto al nacionalismo, estoy leyendo la diapositiva 11, afirmando que comparte con la mayoría de estudiosos de las ciencias sociales cierta perplejidad a la hora de enfrentarse a lo que llamarán las tres paradojas del nacionalismo. Primera paradoja. Esta nace de la contradicción existente entre el carácter reciente que todos los historiadores coinciden en otorgarle y la antigüedad que tienden a atribuirle los mismos nacionalistas. Explico. Los nacionalistas consideran que su nación es histórica y que viene de hace mucho tiempo, ¿cierto? Viene de, como les decía al principio, de la caída del Imperio Romano, las invasiones bárbaras, bueno, toda esa sancochito que se hizo en Europa y que los empezó a diferenciar. Eso dicen los nacionalistas. Los historiadores, entre los cuales ustedes encuentran a Gellner, en los cuales encuentran a Anderson, dicen, eso no es tan cierto. El nacionalismo no es eso. Hay una crítica, por ejemplo, que se le puede hacer a los historiadores cuando a partir del presente, ¿cómo más hace uno? Pues toca. Pero también hay que reflexionar sobre eso, ¿cierto?
Entonces, cuando a partir del presente yo fuerzo el pasado para poder explicar este presente, es decir, los nacionalistas, obviamente, cuando empezaron a configurar esa idea histórica de la nación, se les olvidó un montón de cosas, algunas conscientes, otras inconscientemente. Entonces, ellos fuerzan digamos que el pasado para poderlo meter en esa idea que ellos tienen de crear una nación, ¿cierto? No falta, seguramente creían en eso, seguramente ellos tienen una visión teleológica de la historia en ese momento, entonces seguramente ellos dicen, sí, claro, nosotros hemos vivido todo este camino de evolución social para llegar a una situación elevada que es la nación. ¿Listo? Entonces los nacionalistas tienen eso, o sea, el nacionalista piensa, dice, esto no, esto es muy viejo, esto viene desde muy viejo. Mientras que los historiadores o los académicos que estudiamos la nación decimos, no señores, el nacionalismo es un producto del siglo XVI, eso no viene del siglo V, como ustedes, quinto, sexto, octavo, dependiendo pues obviamente de cada región de Europa, sino que esto es un proceso que realmente empieza en el siglo XVI bajo una racionalización y la búsqueda de crear lo que se llaman las naciones. ¿Listo? Esa es la primera paradoja. Entonces, por eso les decía al principio, hay que entender de qué estamos hablando y cuándo estamos hablando. Cuando estamos hablando del nacionalismo como una formación cultural en términos alemanes, estamos hablando de ese nacionalismo que empieza en el siglo XVI, pero que realmente no lo es. ¿Listo? Y estamos, otro momento del nacionalismo es ya el de la modernidad, que es esa racionalización. Ese nacionalismo sí existe y es sumamente joven para los historiadores. Bien, hay otra segunda paradoja de la que habla Anderson y es la tensión existente entre la supuesta unicidad y particularidad de las naciones que afirman ser únicas y la enorme homogeneidad formal del nacionalismo en sus expresiones sociales, políticas, institucionales o culturales. ¿Cómo así? Como les decía, todas las naciones se consideran homogéneas o al menos se muestran como homogéneas, ¿cierto? Entonces, usted, entre más exitosa una nación, usted la ve como más sólida y como que todos se parecen, ¿cierto? Tienden a la homogeneidad porque eso también es una manera de protegerse, no solo hacia adentro, sino también una forma de protegerse hacia adentro. Entonces, una nación más fuerte va a ser más difícil de atacar. Entonces, ellas aparecen como aparentemente muy homogéneas, como todos muy pareciditos. Por ejemplo, la idea que muchas personas tienen de Estados Unidos, un país donde todo el mundo está, digamos, como que todo el mundo hace parte de la clase media, con algunos ricos y donde no hay pobres, y no, pues a veces se ignora que allá también hay como un tercer mundo que vive allá, ¿cierto? Que todos no viven de la misma manera. Entonces, pero esa es una imagen que los países quieren proyectar, ¿bien? Entonces, cuando usted dice un colombiano tiene unas características, un venezolano tiene unas características, ¿cierto? Eh, pero resulta que cuando usted entra a las naciones, usted se da cuenta que tiene una gran diversidad, ¿cierto? Que hay diversidad de grupos sociales, que hay diversidad de clases sociales, que hay diversos partidos políticos, es decir, y que las instituciones son diferentes, o sea, que hay una pluralidad, ¿cierto? Que los seres humanos son diversos, es decir, que realmente las naciones, aunque se hablen y se digan que son homogéneas y que ellos son nación porque son parecidos y que se diferencian de los otros, realmente dentro de sí también hay esa diversidad. Esa es una paradoja del nacionalismo. La tercera, dice Anderson, sería el resultado de la contradicción existente entre, de eso también ahorita hacía un guiño. Entonces, es el resultado de la contradicción existente entre el enorme poder del que goza el nacionalismo al haberse convertido en la principal fuente de legitimación política y su pobreza e incluso incoherencia filosófica. A ver, y por aquí nos metemos por la vía de si eso no es una ideología. O sea, rápidamente, ¿usted cómo sabe que algo es una ideología? Es algo que ha tenido un sustento filosófico previo. Es decir, antes de eso hubo toda una construcción social inconsciente, psicológica y sociológica dentro de las personas que habitan, bueno, dentro de las personas que existen. Listo. A partir de esa inconsciencia aparece lo que llamaría Gramsci el intelectual orgánico. Un sujeto que empieza a articular y a sintetizar lo que está sintiendo y pensando una sociedad. Ese sujeto hace entonces una cuestión que Karl Mannheim llama un núcleo teórico. Eso se observa, por ejemplo, en el liberalismo. Entonces, en el liberalismo, la gente, antes de que existiera el liberalismo, Mannheim lo llama intenciones básicas. Entonces, la gente está surgiendo la clase burguesa, se está dando una acumulación de capital, están surgiendo los burgos, bueno, están sucediendo un montón de situaciones históricas
Y eso va entre las personas, va en la cabeza de las personas de forma inconsciente. Y unos sujetos muy inteligentes, esos intelectuales, empiezan a escribir, a sacar. El núcleo teórico es entonces una reflexión filosófica, un estudio filosófico de la sociedad que esos sujetos viven. ¿Listo? Y empiezan a escribir. Entonces empiezan a escribir, en el caso del liberalismo, entonces por ejemplo empieza a escribir Maquiavelo, Hobbes, Locke, y ellos van dándole una carga a esa forma de pensar, porque todavía no se podría llamar ideología. A una ideología contribuyen muchas personas. En una ideología hay diversas posiciones, hay intelectuales, hay gente que simplemente la habita pero no es consciente de ella. Es decir, es como un triángulo donde los sujetos, los agentes pueden ocupar diversas posiciones. ¿Listo? En la cuestión del nacionalismo, cuando usted empieza a mirar, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo en este momento, que es mirar quiénes han hablado del nacionalismo, usted no encuentra la composición filosófica que tiene el liberalismo y que tiene el socialismo, ¿cierto? Es decir, no se ha pensado tanto. ¿Por qué? Porque el nacionalismo, como lo decía, es una cuestión de legitimación, se ha convertido en una cuestión de legitimación política. Entonces, más que pensar en qué es eso, ¿cierto? Se piensa en cómo poder hacer eso. Entonces, más en el hacer que en el pensarlo en términos filosóficos. ¿Qué hay? Entonces, yo les he mencionado, algunos les mencioné a Sieyès, les mencioné a Renan, ¿cierto? Pero estos señores, más que aportar al núcleo teórico y más que hacer filosofía, eran más hombres de Estado, ¿cierto? Bueno, Renan era también un gran intelectual, entonces no tiene los estudios. Lo que más se ha estudiado del nacionalismo no han sido los nacionalistas no se han pensado esto, sino que los historiadores, politólogos, sociólogos, antropólogos se han dedicado a estudiar ese fenómeno histórico. Entonces el hecho de que se haya gente que lo estudie, pero no hay gente que le da filosofía a esto. Entonces aquí vuelvo a lo que les decía al principio cuando hablaba de Anderson, al decirle, el nacionalismo no es una ideología, ¿cierto? Porque no se comporta filosóficamente como tal, pero tiene mucho poder, ¿cierto? Tiene tanto poder que casi todos, o sea, piénsese por ejemplo en el caso palestino, todos buscan tener un Estado-nación, es decir, es una fuerte legitimación política, pero filosóficamente es sumamente pobre. Pero que sí tiene, por ejemplo, el nacionalismo, y porque algunos, por ejemplo, confunden nacionalismo, en el caso, por ejemplo, alemán de la Segunda Guerra, confunden el nacionalismo como con una ideología. El nacionalismo tiene una capacidad impresionante de adaptarse a ideologías, o más bien de tomar ideologías para poder sostenerse. Entonces, usted puede, en el caso alemán, tomar el pangermanismo, que es toda una filosofía, que es una composición filosófica que viene desde el siglo XVIII, donde ahí está Herder, Hegel, encuentra usted a Goethe en la literatura, y bueno, todo Fichte, un montón de sujetos que le están aportando filosóficamente a esa idea del pangermanismo. Bien, usted entonces puede tener una nación y a esa nación volverla, darle unas características socialistas, funciona sumamente bien, como ya lo he dicho, con el liberalismo, con la socialdemocracia, ¿cierto? Entonces, lo que hace el nacionalismo es sencillamente emplear otras ideologías para fortalecerse. Bien, esas son las tres paradojas de las que habla Anderson. Creo que hasta ahí con Anderson queda claro. Ahora voy a pasar a otra cuestión, y esta cuestión, digamos que es a forma de balance historiográfico, y ustedes lo van a ver en el cuadro que tienen que llenar. Tal vez esto lo debí haber dicho antes, discúlpenme si los enredo. Entonces, digamos que las definiciones todas que he dado, encontramos unas definiciones objetivas y unas tendencias interpretativas de carácter subjetivo. Objetivas, les voy a poner dos grandes ejemplos. En la objetiva tenemos a la cultura alemana, ¿cierto? A toda la idea de la nación que viene de Alemania, y la encuentran en Herder, en Goethe, en Fichte, bueno, e incluso en Nietzsche. Y tenemos otras interpretaciones de carácter subjetivista, que serían, por ejemplo, la francesa, donde encontramos a Sieyès. Hablo de esas dos diferencias. ¿Qué es
entonces una interpretación objetiva de la nación. La objetiva de la nación es que habla que la nación es una cuestión cultural, ¿bien? Gellner separa en los dos. Gellner tiene una interpretación, una tendencia interpretativa objetiva y también subjetiva. Bien, Anderson podríamos ubicarla en una posición objetiva. ¿Por qué? Porque consideran que la nación es una construcción cultural. Esta interpretación en el caso alemán proviene desde el siglo XVIII. Desde el siglo XVIII proviene esto y lo encontramos con Herder y también con Hegel, pero especialmente con Herder, cuando él habla de la identidad del pueblo alemán. Es decir, recuerden que la cultura, hay dos conceptos, vuelvo e insisto con el texto de Norbert Elias, el origen de la civilización. En el caso francés tenemos la civilité, ¿cierto? Y en el caso alemán tenemos la Kultur, ¿listo? Cultura. La cultura es una cuestión que está por fuera, ¿cierto? Está por fuera del ser humano. Los seres humanos aportamos a eso, ¿cierto? Entonces todos los sujetos que viven en cierto sector de lo que hoy es Alemania, ¿cierto? Esos sujetos en su existencia, en su cotidianidad, van aportando al espíritu del pueblo alemán y van formando el pueblo alemán. ¿Cierto? Es una construcción de muchos, no es una construcción de uno, y es una cuestión cultural donde aplica absolutamente todo el ser humano y todo de la sociedad. Listo, eso lo encuentran ustedes. Tiene mucho que ver con la lengua, porque la lengua es el motor más importante de la cultura, ¿cierto? Entonces, por eso a los alemanes les parece tan importante la lengua. Bien, la subjetiva, las interpretaciones de carácter subjetivo como la francesa, vienen a ver la forma de la nación como algo político, ¿cierto? Entonces, todos los pueblos pueden civilizarse, todos los pueblos políticamente pueden llegar a tener un Estado-nación, ¿listo? Entonces, la visión francesa de la nación siempre va a tener una acentuación, o se va a acentuar más en el carácter político de la nación, ¿listo? Usted quiere montar una nación, listo. Usted como sujeto, como individuo, por eso es subjetiva, usted puede crear la nación, ¿listo? Es decir, en términos ideológicos, la idea de nación francesa es liberal, mientras que la idea de nación alemana es conservadora. Por lo tanto, la alemana es más histórica, mientras que la francesa es más del presente. Usted quiere hacer una nación ya, usted la puede hacer ya. Desde la política, desde las leyes, usted puede hacer una nación. Mientras que para el caso alemán, para usted hacer una nación, mi amor, usted necesita tiempo. Usted necesita una construcción, porque no es si usted quiere, no es si usted es un gran líder, es que, miren, es una formación histórica. Entonces es una visión más conservadora. Como les decía, Gellner va a mirar a ambos. Hay una pregunta que me hacen mucho y que de pronto ustedes estén haciendo, entonces, cómo hacerle el marco a esta definición de nación y de nacionalismo. Entonces, la nación tiene un tiempo y tiene un espacio, ¿bien? El tiempo ya lo pusimos, siglo XVI, actualidad, ¿cierto? Modernidad. Ahora, ¿cuál es el espacio? Esto aplica solo y únicamente para Occidente y nos toca a nosotros porque nosotros estamos insertados en el mundo occidental, como colonias, como lo que sea, pero estamos insertados allí, ¿cierto? Entonces, para Occidente, ¿qué es una nación? Entonces, hay dos formas, digámoslo, de nación, pero ahí el concepto cambiaría. Si usted va a mirar esto para la parte digamos, no occidental de África, tiene que buscarse otros autores, igual si usted lo va a mirar en Oriente. La nación, en el caso occidental, tienen unas características, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de Occidente, estamos hablando que la nación es racionalista, por eso se da en la modernidad, es de carácter liberal, ¿bien? Puede ser socialista, pero ojo, ahí cuando veamos socialismo les explicaré por qué una nación puede ser socialista, aunque dentro del discurso marxista pueda llegar a ser problemático. Bien, apela al Estado de Derecho, ¿cierto? Apela al Estado de Derecho y una de sus bases de la nación occidental son los derechos del hombre y del ciudadano, hoy en día derechos humanos. Hay otras formas de nación, ¿cierto? Como les digo, que son para los lugares o las naciones no occidentales, entonces esas naciones van a ser
Sobre todo, por ejemplo, en el caso asiático, no estoy hablando ni de Japón ni de China, es otra cosa. La nación en Oriente corresponde más al origen étnico, ¿cierto? Al origen místico, es decir, religioso, y a las relaciones tribales. Eso, o sea, ¿se les puede llamar nación? Sí, pero el concepto es diferente, no es el concepto que estamos hablando acá. Este lo usamos porque nosotros estamos en Occidente y formamos nuestra Estado-nación, es decir, este concepto explica nuestra realidad. Si el concepto de nación oriental explicara el nuestro, pues sería ese el que estuviéramos hablando. Bueno, paso a otro punto, ya estoy terminando, etapas del nacionalismo, ¿cierto? Entonces, hay unas etapas del nacionalismo en Europa que son diferentes a las etapas del nacionalismo en América Latina. Las del nacionalismo en Europa, entonces consideramos, son básicamente tres etapas. Fase A, descubrimiento de la tradición popular, mitos, lenguas, sentimiento de unidad para protegerse del otro, conciencia nacional, eso se da más o menos finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, es decir, 1800-1900. Una fase B, surgen activistas políticos dedicados a definir la nación. Cuando hablo de fases no quiero decir que hay una, termina y empieza otra, no. A veces coexisten, ¿cierto? Entonces la B, surgen activistas políticos, como el caso de Renan, dedicados a definir qué es eso de la nación, qué es la nación alemana, qué es la nación francesa, qué es la nación de la Nueva Granada, qué es esa fase. Bueno, no aplica porque eso es para Europa. Y la fase C es la difusión de ideas en diferentes sectores y regiones hasta generalizarlo. También coexiste, usted puede encontrar eso en el siglo XIX, siglo XX, ¿cierto? Entonces es como la difusión de ideas, ¿cierto? Entonces es la educación por los más media, bueno, todos los medios de comunicación, empezar a generalizar la idea. Entre más pase el tiempo, es decir, siglo XXI, 2000, no sé qué, más clara va a ser la idea de nación que van a tener los pueblos. O sea, realmente la nación es muy nueva, es del siglo XVIII, tiene 2 siglos y punta, pues no es una cuestión tan vieja, realmente no es algo, o sea, la mayor parte de la historia de la humanidad nosotros no hemos tenido nación, pero hoy en día es sumamente importante tener nación y todos pensamos y vivimos como si eso fuera algo natural y normal de los seres humanos, pero pues no lo es. Entonces, en la medida que va pasando el tiempo, se solidifica más y obviamente hay cada vez más homogenización para América. En América podemos hablar entonces de 5 periodos del nacionalismo. Entonces tenemos un periodo 1, la descomposición de las unidades político-administrativas de la colonia, ¿cierto? Que habían sucedido con la llegada de los españoles. Entonces esas van, eso es siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX. Entonces la descomposición empieza con la independencia y más o menos va a durar hasta mediados del siglo. Ese es el primer momento cuando el criollo dice yo soy americano, yo no soy español peninsular, yo no soy un chapetón, yo soy un criollo. Esa es la primera forma o la primer momento del nacionalismo. El nacionalismo en América Latina va a un aumento, ¿cierto? Entonces empiezan unas élites y se va ampliando. Habrá una discusión en algún momento porque hay una idea de que el nacionalismo siempre viene de arriba hacia abajo, es decir, es inyectado por las élites, ¿cierto? Por los grupos dominantes hacia esos grupos dominados, pero también hay que entender, ¿cierto? Que el nacionalismo también hay unos movimientos desde abajo, ¿cierto? Y eso se ve sobre todo en el siglo XX latinoamericano, con la Revolución Mexicana y bueno. Segundo periodo, formación inicial de los estados nacionales, definición de las fronteras político-administrativas, muchas de ellas habían sido las mismas que se respetaron parte de las fronteras de la administración colonial, ¿cierto? Hubo movilidades, ustedes saben que para 1830, por ejemplo, se va separando lo que es Centroamérica, ¿cierto? Todo lo que era la Nueva España, se separan las provincias del sur, bueno, hay unos movimientos, pero esos movimientos todavía están muy relacionados con las divisiones administrativas que habían dado los españoles. Como les digo, esa es la primera mitad del siglo XIX. Buscan el depositario de la soberanía, entonces hay discusiones interesantísimas, posiblemente ustedes lo vieron
cuando viene el siglo XIX, entonces hay discusiones sobre la soberanía, sobre quién recae la soberanía, sobre el pueblo, ¿cierto? ¿Quién es el pueblo? ¿Quién es el ciudadano? Bueno, y empieza a partir de 1840 empieza un proceso de homogenización que no que al principio estaban muy enfocados en la creación del Estado más que en la creación de la nación, porque todavía no tenían muy claro lo de la nación. Entonces van formando el Estado con todas las dificultades que eso ha implicado históricamente, no hemos logrado, pero todavía no, bueno, no están creando una nación y a mitad del siglo empiezan la homogenización y a crear y a distribuir el mito fundacional. Entonces, en las reformas liberales de medio siglo, ustedes pueden ver entonces que crean las escuelas, toda esta cuestión de los símbolos patrios, eso sucede en toda América Latina, aumenta la impresión de periódicos, se crean las novelas fundacionales de mitad de siglo, como entre 1850 y 1870. ¿Listo? Entonces, el proyecto de llevar la idea de nación de las élites se va regando, ¿cierto? Digamos, a otros sectores sociales. Hay un tercer periodo, ese periodo es muy coincidente con este que les estoy hablando, mitad de siglo, o más bien toda la segunda mitad del siglo XIX, que es el periodo de la modernización material y de las ideas de progreso y capitalismo, ¿cierto? Entonces, 1850, formación de los partidos, empezar a meter la idea pues como de la comunidad imaginada, que lean novelas, que lean periódicos, que se vaya definiendo el mapita de Colombia, que se vaya definiendo las costumbres, bueno, todo eso que se empiezan a hacer imaginar, pero eso tiene un objetivo, pacificar, tranquilizar para poder llegar al progreso, ¿listo? Entonces es todo un proceso de modernización que realmente va a tener mayor éxito a partir de 1880 a 1890 con el proceso de modernización. A eso van a ayudar los partidos políticos, que cada uno se va a encargar de generar un proyecto de nación por medio de sus programas políticos, por medio de los gobiernos, bien, y van a buscar el dominio, dominar, ¿cierto? Ser los grupos hegemónicos y dominar a otros grupos, ¿cierto? Que su idea, por ejemplo, la idea de un proyecto de nación liberal o de un proyecto de nación conservadora logre permear cada vez más personas, eso lo hace efectivamente la prensa y la escuela, también la guerra, de otra manera, menos diplomática, es llevar esa idea y tener cierta hegemonía sobre el pueblo. El cuarto periodo, el cuarto momento sería siglo XX, 1900 a 1950, es el desarrollo del capitalismo industrial, un fuerte imperialismo por parte de Estados Unidos que va a poner a reaccionar la nación. Y en ese nacionalismo que veremos más adelante ya con casos concretos, ese nacionalismo que podríamos llamar nacionalismo reformista o nacionalismo revolucionario, es un nacionalismo, el siglo XX va a tener, la primera mitad, va a tener un nacionalismo, bueno, como hasta la Revolución Cubana más o menos, va a ser un nacionalismo de carácter revolucionario y es un nacionalismo que está muy incentivado por los grupos subalternos, ¿cierto? Esa va a ser en otro momento lo